Estuvo enjaulado durante 4 años, cubierto de heces y orina endurecidas, como unas armaduras. Max llevaba 4 largos años atrapado en esa pequeña jaula de hierro, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Los días pasaban sin variaciones. Cada amanecer era igual al anterior. Desde el patio trasero, podía ver cómo la vida seguía adelante en el barrio de Riverside, aunque él estaba atrapado en una prisión que no entendía. Su dueño, Carlos, había dejado de ser un hombre atento mucho tiempo atrás. Las botellas vacías que se acumulaban en el porche contaban la historia de un hombre roto, alguien que había perdido el rumbo, y con ello había olvidado que Max también era parte de su vida. La indiferencia de Carlos se sentía tan espesa como el aire viciado que rodeaba a Max. Día tras día, noche tras noche, las únicas manos que lo alimentaban eran las de los vecinos, quienes, movidos por la compasión, lanzaban restos de comida a través de los barrotes oxidados. El pelaje de Max, antes suave y brillante, ahora era una maraña de suciedad, pegajosa por la mezcla de orina y heces que se acumulaban debajo de su cuerpo. Su piel estaba irritada y le dolía moverse, pero ni siquiera podía expresar ese dolor más allá de sus tristes ojos. En algún momento, ese lugar sucio se había convertido en su única realidad, su mundo reducido a un rincón inmundo de abandono. Nadie había hecho nada por él durante esos años, no porque no les importara, sino porque quizá nadie sabía cómo actuar. Hasta que un día, en medio de esa rutina desoladora, apareció Javier, un transeúnte cualquiera que, por alguna razón, no pudo ignorar la escena. Si hasta aquí te ha gustado y quieres saber cómo continúa esta historia de esperanza y transformación, suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Descubre cómo Javier cambia la vida de Max para siempre y acompáñanos en este emotivo rescate lleno de desafíos y ternura. Cada suscripción es un paso más en nuestra misión de compartir historias que merecen ser contadas. ¡Únete! Cuando Javier lo vio, su corazón se encogió. No podía apartar la vista del perro que, pese a todo, seguía aferrándose a la vida. No sabía mucho de Max, pero sabía lo suficiente. Ese perro merecía algo mejor. Javier llegó al lugar con rapidez. Su experiencia como rescatista de animales le había enseñado a no perder tiempo cuando se trataba de casos urgentes. La denuncia fiel había sido clara. Un perro llevaba años enjaulado en condiciones terribles. Al llegar a la casa, el panorama era incluso peor de lo que había imaginado. Desde la calle, pudo ver a Max encerrado en una jaula oxidada en el patio trasero. Estaba inmóvil, con la cabeza agachada y el cuerpo cubierto de mugre. El olor era penetrante, mezcla de excrementos y orina que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Lo que más le impactó fue la expresión en los ojos de Max, una mezcla de resignación y miedo, como si hubiera olvidado lo que significaba ser un perro libre. Los vecinos no tardaron en acercarse a Javier cuando lo vieron observando la situación. Entre murmullos y miradas de lástima, le contaron la triste realidad. Carlos, el dueño del perro, había sido una persona normal años atrás, pero su adicción al alcohol lo había cambiado. Ahora, lo único constante en su vida era el licor, y cuando bebía en exceso, Max se convertía en el blanco de su frustración. Lo golpeaba, lo insultaba, lo trataba como si su mera existencia fuera una molestia. Max, indefenso, no tenía más opción que soportar en silencio. Los vecinos se compadecían del perro, pero nadie había encontrado el valor para enfrentarse a Carlos directamente. Javier, acostumbrado a lidiar con situaciones de maltrato, sabía que tenía que actuar con cautela. Tras observar las condiciones de vida del perro,
No había duda. Debía sacarlo de allí de inmediato. Sin embargo, cuando Carlos salió tambaleándose de su casa al oír el ruido, las cosas no fueron tan sencillas. A pesar de su evidente estado de ebriedad, Carlos se mostró agresivo al ver que Javier estaba en su propiedad. «Ese perro es mío. No puedes llevártelo», gritaba con la voz ronca y descompuesta por el alcohol. Javier intentó razonar con él, explicándole que Max estaba sufriendo, que necesitaba atención veterinaria urgente. Pero Carlos no quería escuchar razones. A medida que la conversación se hacía más tensa, Javier decidió cambiar de táctica y le ofreció dinero a cambio de la libertad de Max. Sabía que, en situaciones como esta, era mejor evitar conflictos prolongados. Después de lo que pareció una eternidad de negociaciones, Carlos accedió, más por interés en el dinero que por preocupación por el perro. Con una mezcla de alivio y frustración, Javier se preparó para llevarse a Max. Sin embargo, lo que parecía el fin de la pesadilla de Max fue solo el inicio de otro desafío. Javier abrió la puerta de la jaula esperando que el perro saliera corriendo. Pero Max no se movió. Estaba aterrado. Sus patas temblaban y sus ojos reflejaban puro pánico. No sabía qué esperar fuera de ese pequeño espacio que, aunque sucio y claustrofóbico, era todo lo que conocía. Javier intentó calmarlo, hablándole con voz suave, extendiendo la mano. Pero cada vez que lo tocaba, Max retrocedía hasta el fondo de la jaula. Después de varios intentos fallidos, Max finalmente salió. Pero su miedo era tan profundo que, tan pronto como sintió el aire libre, entró en pánico. Corrió de nuevo hacia la jaula y se acurrucó en la esquina, respirando rápidamente, como si ese lugar horrible fuera su único refugio seguro. Javier lo observó con el corazón en un puño, entendiendo que el daño que Max había sufrido no era solo físico, sino también emocional. Ese perro no solo había sido maltratado, sino que había sido despojado de toda confianza en el mundo exterior. Con paciencia, Javier se agachó junto a la jaula una vez más, consciente de que necesitaba más que fuerza física para sacar a Max de allí. Lo que Max realmente necesitaba era tiempo. Tiempo para entender que su vida estaba a punto de cambiar. Tiempo para aprender que, a partir de ese momento, estaría a salvo. Javier no tuvo más opción que meterse en la jaula con Max. El perro estaba paralizado de miedo y no había manera de que saliera por su cuenta. La noche había caído, y la oscuridad envolvía el pequeño patio donde Max había estado atrapado durante años. El aire estaba cargado de humedad y un hedor que se hacía casi insoportable. La mezcla de heces, orina y el pelaje enmarañado del perro creaba una atmósfera sofocante. Sin embargo, Javier, movido por la empatía y el compromiso con la vida que tenía delante, ignoró todo eso. Se metió lentamente, acercándose a Max con movimientos suaves y palabras tranquilizadoras. Max temblaba. Sus ojos grandes y desconfiados lo seguían con temor. Pero algo en el tono calmado de Javier, en su paciencia infinita, lo hizo dar un paso hacia adelante. Poco a poco, con mucha delicadeza, Javier logró sacar al perro de la jaula. Max aún se resistía, pero finalmente ambos emprendieron el camino de regreso a casa. Ya dentro, la primera tarea era monumental: liberarlo de ese abrigo de suciedad que lo había envuelto como una armadura. Con mucho cuidado, Javier comenzó a afeitar el pelaje enmarañado, descubriendo poco a poco la piel delgada y enrojecida debajo. A medida que el pelaje caía, Javier se dio cuenta de que las condiciones de Max eran mucho peores de lo que había imaginado. Las patas traseras del perro estaban gravemente infectadas, y para su horror, vio pequeños gusanos alimentándose de la carne podrida.
Javier sintió una mezcla de impotencia y tristeza profunda. No podía imaginar el sufrimiento que Max había soportado durante tanto tiempo, prisionero no solo de esa jaula, sino también de su propio cuerpo maltratado. Aunque estaba agotado, Javier sabía que no podía detenerse. Esa noche sería larga. Limpió las heridas de Max lo mejor que pudo, aplicando todo el conocimiento que había adquirido en rescates anteriores. Le ofreció agua fresca, y Max, con reticencia, bebió unos sorbos. Era un pequeño gesto, pero para Javier significaba un avance. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, Max empezaba a confiar en alguien. El tiempo pasó, y mientras Javier trabajaba en las heridas, sus manos cuidadosas nunca dejaron de moverse. Max, aunque débil y herido, no apartó la mirada de su rescatador. Ambos estaban exhaustos, pero en ese pequeño acto de cuidado había esperanza para ambos. Al amanecer, Javier cargó a Max en su coche y lo llevó de inmediato al hospital veterinario. El trayecto fue silencioso, con el perro acurrucado en el asiento trasero, demasiado débil para moverse. Al llegar, los veterinarios lo recibieron con preocupación en el rostro. Tras examinarlo minuciosamente, confirmaron lo que Javier temía. Max tenía fiebre alta. Las heridas en sus patas estaban profundamente infectadas y su estado de desnutrición era extremo. Las palabras de los médicos eran graves, pero Javier, a pesar de todo, mantuvo la esperanza. Sabía que Max tenía una voluntad de hierro para haber sobrevivido tanto tiempo en esas condiciones. El tratamiento comenzó de inmediato. Max fue conectado a un suero intravenoso para reponer líquidos y nutrientes esenciales. Las inyecciones que le administraron combatían la infección, y los veterinarios limpiaron y vendaron cuidadosamente sus patas infectadas. Cada día, Max debía regresar al hospital para recibir curaciones y cambios de vendajes. El proceso era lento y doloroso, pero Javier permanecía al lado de su nuevo compañero, asegurándose de que recibiera todo el cuidado que necesitaba. En los primeros días, Max se mostraba apático, sin mucho apetito y apenas respondiendo a los estímulos. Sin embargo, hacia el 5.º día, ocurrió un pequeño milagro. Max comenzó a comer de nuevo. Aunque fueran solo unos bocados, fue una señal de que su cuerpo empezaba a responder al tratamiento. Javier sintió una gran sensación de alivio al verlo comer, como si, por fin, ese muro de sufrimiento estuviera comenzando a derrumbarse. Para el 10.º día, los veterinarios retiraron los puntos de sus heridas. Las infecciones estaban bajo control, y Max se mostraba mucho más fuerte. Ya no era el perro tembloroso que Javier había sacado de esa jaula sucia. El 15.º día marcó un hito en su recuperación. Max fue dado de alta. Aunque todavía debía ganar peso y recuperar la movilidad completa en sus patas, su estado físico se había estabilizado. Javier, con el corazón lleno de orgullo y afecto, lo llevó de vueltas a casa. Ahora, Max solo necesitaba tiempo, descanso y mucha paciencia para continuar su proceso de sanación. De vuelta en casa, algo en Max había cambiado. Ya no era ese perro aterrorizado que se aferraba ya a su jaula como su único refugio. Había perdido el miedo paralizante que lo había consumido durante tanto tiempo. Aunque su cuerpo seguía débil y flaco, marcado por las cicatrices del maltrato y la desnutrición, sus ojos ahora tenían un brillo diferente, como si finalmente entendiera que estaba a salvo. Javier, observando los pequeños cambios que surgían día a día, sentía que este rescate, de alguna manera, era distinto a los cientos de otros que había realizado a lo largo de su vida. El primer día después de su alta, Max pasó la mayor parte del tiempo descansando en una cama suave que Javier había preparado para él. Su cuerpo necesitaba reposo, y aunque ya no estaba en peligro inmediato,
el camino hacia su recuperación completa sería largo. Javier le ofrecía pequeñas porciones de comida varias veces al día, asegurándose de que no solo estuviera alimentándose, sino también disfrutando de su nueva vida. Cada bocado que Max tomaba era una victoria, un paso hacia la vida que siempre había merecido. Con el paso de los días, Max comenzó a ganar confianza. Su cuerpo, aunque aún delgado, empezaba ya a fortalecerse. Podía caminar con más seguridad, y aunque sus patas traseras todavía se resentían por las infecciones que había sufrido, su ánimo mejoraba a diario. Su curiosidad, que había sido apagada por años de encierro, empezaba a resurgir. Caminaba por la casa, olfateando cada rincón, como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. A veces, Javier lo sorprendía moviendo tímidamente la cola, un gesto que le llenaba el corazón de alegría. Pero no todo fue fácil. Las primeras noches, Max se despertaba asustado, como si aún tuviera pesadillas de su vida pasada. En ocasiones, Javier se levantaba, lo acariciaba suavemente y le hablaba con calma hasta que volvía a dormirse. Sabía que las heridas emocionales de Max tardarían más en sanar que las físicas. Sin embargo, cada gesto de confianza que el perro le devolvía era un recordatorio de que el amor y la paciencia podían curar incluso las cicatrices más profundas. A medida que pasaban las semanas, la personalidad de Max empezó a emerger con más fuerza. Lo que Javier descubrió fue un perro increíblemente dulce y agradecido. Max no buscaba atención desmedida, pero siempre estaba cerca, siguiéndolo de habitación en habitación, como si no quisiera perderlo de vista. Su lealtad era conmovedora. Javier sabía que Max aún estaba procesando su nueva realidad, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, Max sentía que pertenecía a un hogar. Javier, con toda su experiencia rescatando animales, no podía evitar sentirse especialmente conmovido por Max. Había algo en su historia, en su resistencia silenciosa a pesar de tanto sufrimiento, que lo hacía diferente. Max había soportado años de maltrato, encierro y abandono, pero no había perdido su capacidad de confiar. A veces, mientras veía a Max dormido en paz por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, Javier pensaba en cómo había sido testigo de una transformación increíble. Un perro que, hace apenas unas semanas, temía todo a su alrededor, ahora comenzaba a vivir una vida llena de afecto y seguridad. La última pieza de este nuevo comienzo era reponer la nutrición de Max, fortalecer su cuerpo y continuar dándole el amor que siempre había merecido. Javier comprendía que la recuperación de Max no solo dependía de los tratamientos médicos y de la alimentación adecuada, sino también de un entorno lleno de cariño y estabilidad. Había ahí aprendido que cada día era una oportunidad para construir un nuevo capítulo en la vida de su amigo peludo. Con cada comida que servía, cada caricia en su pelaje suave y cada palabra alentadora, Javier veía cómo Max empezaba a florecer. Era un proceso gradual, lleno de pequeños hitos que lo hacían sentir más esperanzado. Los días soleados en el jardín, donde Max podía correr y jugar, se convirtieron en momentos de alegría pura. La risa de Javier se mezclaba con los ladridos emocionados de Max, creando una melodía de felicidad que resonaba en su hogar. Javier sabía que la batalla más dura ya estaba ganada. Había logrado rescatar a Max de un destino aterrador, y su espíritu luchador había comenzado a brillar nuevamente. Sin embargo, también era consciente de que el cuidado diario y constante seguiría siendo esencial. Había días en los que Max parecía recordar su doloroso pasado, y en esos momentos Javier se sentaba junto a él,
susurrándole palabras de amor y seguridad. Era un compromiso que había asumido, y estaba decidido a estar a su lado, pase lo que pase. Con el tiempo, Max se recuperaría por completo, tanto física como emocionalmente. Javier se imaginaba un futuro donde Max correría libremente por el parque, haciendo nuevos amigos peludos, olfateando cada rincón y disfrutando de las pequeñas cosas que antes le habían sido negadas. Soñaba con los días en que Max se dejaría caer en la hierba fresca, sintiendo la calidez del sol en su piel, completamente a gusto, como el perro feliz que siempre debió haber sido. Sentado en el sofá, mientras Max descansaba aquí a sus pies, Javier sintió una satisfacción profunda. La paz que había logrado cultivar en su hogar era palpable, y la conexión que había formado con Max se sentía más fuerte que nunca. Había pasado por tanto juntos, y la lucha de Max había resonado en el corazón de Javier, recordándole la importancia de la compasión y el amor incondicional. Max estaba a salvo, y aunque aún tenía un largo camino por delante, su vida ya no era la misma. Había superado el sufrimiento, y ahora le esperaba un futuro lleno de oportunidades. Las esperanzas de Javier se entrelazaban con las de Max, creando una visión compartida de lo que vendría. Cada día se convertiría en una nueva aventura, llena de descubrimientos, risas y una alegría renovada. ¿Qué harías tú si encontraras a un animal en una situación similar?, se preguntó Javier en voz alta, como si estuviera compartiendo su reflexión con el universo. ¿Lo rescatarías? La idea de rescatar un animal necesitaba más que solo valentía. Requería un compromiso genuino, una promesa de amor y cuidado incondicional. La historia de Max era un recordatorio de que, a veces, un pequeño acto de compasión puede cambiar la vida de un ser que solo busca amor y un lugar al que pertenecer. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, suscríbete para no perderte más relatos como este. Cada suscripción no solo apoya nuestro trabajo, sino que también nos ayudas a seguir compartiendo historias que inspiran. Acompáñanos en cada rescate, cada historia de esperanza y superación. Queremos que formes parte de nuestra comunidad, un lugar donde cada vida cuenta y donde juntos podemos hacer la diferencia. Comparte tu voz, comparte tus historias, y juntos celebremos el poder de la empatía y la conexión. Gracias por estar aquí. Y recuerda, cada acto de bondad tiene el potencial de cambiar el mundo.